ya quiero encender el Mercaba y no tomarme autobús. Claro. ¿Qué es esto de andar en micro? En la quinta dimensión. Muy bajo, muy bajo. Me causa mucha gracia el caballo mirando. Claramente. Mira, mira, vienen para acá. ¿Quieres sumar con la tía? ¡Qué público hermoso! ¿Quién pudiera ganar una clase así? Solo... ¿De dónde sale la info que voy a exponer acá? Bueno, sale de ocultistas, de filósofos que canalizaban también, y por lo tanto se puede llegar a decir que es todo imaginación, pero ahí nos podemos meter un poco en el concepto, ¿no?, de qué es la imaginación. Desde mi concepción la imaginación no existe, porque si algo lo puedo imaginar, lo puedo crear, entonces significa que es algo o que existió, o que puede existir, o que ya existe, y solo que no lo estoy viendo acá. Pero si me llega a la mente una imagen, un sonido, una palabra, algo, un concepto, es porque lo puedo desarrollar o alguien lo puede hacer. Es un poco eso en lo que se basan los escritos de quienes me voy a basar, que es Elena Blavatsky y Rudolf Steiner, que fueron... Bueno, Elena Blavatsky fue quien desarrolló la teosofía, que se puede traducir como la sabiduría de Dios, la sabiduría divina, y sobre casi todo ese material es en lo que me baso, porque es lo que más resuena con mi manera de percibir. Y esto de las canalizaciones, bueno, yo he tenido sueños, he tenido a través de meditaciones información que me llegaba que no entendía muy bien qué era y que después leyendo a estos autores pude darle forma y pude entender que era eso mismo lo que yo estaba percibiendo. Y a su vez también tengo otras percepciones distintas a lo que ellos describen. Entonces la idea acá es que escuchar lo que voy a exponer de ellos y lo mío propio les pueda despertar a ustedes sus propias memorias y que después las puedan escribir o grabar y hablarlas, no sé, lo que sea, pero sacarlas de ustedes. Y si lo sienten también compartirlas con el mundo sería genial, porque es eso, ¿no? Como que estamos acá para construir entre todos esa realidad de la cual estamos parados en un punto de vista súper único cada uno de nosotros, y todo lo que percibimos es real desde nuestra percepción, desde nuestro punto de vista. Entonces esa es un poco la idea, empezar a unificar conceptos que son básicos, como estos de la realidad, la creación y quiénes somos y cómo funciona la energía en nosotros. Les quiero compartir un escrito en una meditación que tuve. A ver, cuando uno empieza a canalizar es recibir información, percibir y traducirla de alguna forma. Entonces vos percibís pulsos de energía y se te pueden traducir en la mente como palabras o como sensaciones o como imágenes o colores o lo que sea. Entonces, cuando uno está en ese estado de trance, cuando percibe información, estás en el astral, digamos, no existe el tiempo. Entonces vos percibís algo que es un montón de información. En un microsegundo yo vi, digamos, el Big Bang, vi la creación del universo, vi la creación de la materia, vi todo el proceso de evolución que les voy a comentar, y todo eso lo vi en un microsegundo. Y era como que después lo quise bajar a la tierra y no sabía ni por dónde empezar. Entonces, bueno, seguí en ese estado meditativo y me puse a escribir. Era como escritura automática. Y les quiero compartir esto que me surgió en ese momento, que fue bajar un poco a tierra. Antes de venir a la tierra hacemos contratos kármicos, es decir, elegimos a quienes queremos tener cerca, de quienes queremos aprender y a quienes queremos ayudar. Trazamos nuestro plan de vida para tener una idea de por dónde ir pisando, pero este plan no es definitivo, ya que tenemos el libre albedrío y podemos cambiarlo a medida que vamos tomando diferentes decisiones. No nos encontramos antes porque no estábamos preparados, pero ahora sí, llegó el momento y es imperativo que compartamos nuestra información para poder determinar quiénes somos y cuál es nuestra verdad. Fue muy loco cuando hoy lo volví a leer, dije, este texto era para este momento, era para
estos encuentros. Las ideas que nos inculcaron, por ejemplo, de los alienígenas, no tienen nada de cierto con la realidad. Nadie, ningún ser puede interferir con nuestro aprendizaje. Estamos literalmente en la Tierra en cuarentena de todas las malas influencias externas, de los llamados grises, de los seres reptilianos y de todo lo que quieras imaginar. Todo el miedo y las experiencias no placenteras que tenemos hoy en día están creadas por nuestro propio inconsciente colectivo que refiere a lo terrenal. Y nada de eso existe, pero a la vez todo es cierto. Si toda esta información resuena con vos y sentís que ya lo sabías, que solamente lo estás recordando, si en lugar de incomodidad y extrañeza sentís alivio y entusiasmo, entonces sos una persona sanadora, sos una persona guerrera, sos una antena o sos un maestro. Y te cuento un poco más. Cada planeta es una estrella. En cada estrella aprendemos cosas diferentes. Cada estrella es una escuela de diferentes dimensiones de conocimiento. Elegimos de manera consciente qué es lo que queremos aprender, con quién y para qué vamos a utilizar ese conocimiento. En la Tierra lo que venimos a aprender es a despegarnos de las cosas materiales, de la estructura del cuerpo, del karma, del miedo. Venimos a hacernos fuertes trascendiendo el ego, mientras que en las demás estrellas aprendemos habilidades y virtudes que nos sirven luego para desarrollarnos en la Tierra. Todos estos conocimientos nos son dados por seres superiores a nosotros, en cuanto a densidad. Pero somos nosotros mismos. Esos seres son versiones más sabias de nuestro propio ser y nos vienen a instruir sobre lo que necesitamos saber en este momento. Son fractales nuestros y son multidimensionales. El tiempo no existe, el tiempo no es lineal. Y lo que conocemos como pasado y futuro no es más que una ilusión. Existimos en este multiverso que se divide constantemente en otros multiversos, en los cuales existen millones de versiones de nosotros mismos que tomaron otras decisiones diferentes. La vida y la muerte también son una ilusión, y cuando tu ser comprende esto, es cuando entras en lo que se llama la quinta dimensión, dando un salto cuántico. Vas a poder ayudar a que otras personas hagan lo mismo. Vamos en camino a convertirnos en lo que somos, en seres de luz, y vamos en camino a esta quinta dimensión en la cual vamos a poder convivir como energía. En Marte la civilización no era terrenal como acá. Era una densidad mucho más alta, en donde podíamos interactuar de manera energética. Nos comunicábamos telepáticamente y nuestros maestros convivían con nosotros la mayor parte del tiempo, como podemos actualmente estar conviviendo con nuestras familias. Pero todo se dividió en aquellos seres que se preocupaban por el bienestar colectivo del cosmos y aquellos que solo se preocupaban por el bienestar individual y se aprovechaban de los recursos de otros planetas, de otras personas, todo para su propia satisfacción, con ansias de querer construir un imperio de poder, donde el que más tiene es el que más vale. Este poder no debe ser quitado por nosotros. Los guerreros de la luz son quienes abogan por el inconsciente colectivo, sino que el deber de ellos es despertar a las personas a ese nivel de conciencia de la quinta dimensión, en donde puedan interactuar con sus propios guías y maestros para que ellos les bajen la información que necesitan y puedan así decidir por libre albedrío de qué lado estar. El libre albedrío implica que somos libres de elegir estar en contra o a favor del beneficio propio, y queda en nosotros y solo en nosotros el avance de nuestro propio ser. Su retroceso tampoco sería tal, ya que siempre podemos cambiar de decisión, como aquellas almas que al morir su cuerpo terrenal no quiere ascender a la luz, quedando vagando en esta dimensión, y si así lo quisiera, con solo tener la intención de ir hacia la luz, lo podría hacer. Entonces, es importante que recuerdes que siempre elegimos nuestro propósito, no nos es dado por nadie. La conocida Confederación Intergaláctica envía llamados de auxilio y cada ser elige en qué aventura se quiere adentrar, si le va a servir o no para seguir creciendo y ascendiendo de densidades según su propósito. Y todos somos esos seres, todos venimos de la luz, todos tenemos la oportunidad de elegir en este y en todos los mundos en los que vivamos si lo queremos salvar o lo queremos destruir. Si te abrís a la verdad, la información te va a ser dada. No de maneras en las que tu ser y conciencia actual queden afectadas y no puedan procesarlo, sino de maneras muy sutiles, para las cuales debes tener toda tu atención enfocada en poder recibirlas.
solo deseando desde lo más profundo de tu ser querer conocer la verdad, simplemente la vas a conocer. Así que acá ya resume un poco todo lo que habíamos hablado la otra vez, que era cómo atravesando esas eras íbamos obteniendo distintos aprendizajes, y no solo todo el universo en sí es como una gran escuela y los planetas serían aulas en las que vamos aprendiendo distintas cosas, sino que eso también se va viendo a una escala mucho menor. Dentro del planeta Tierra también pasamos eras, que es lo que vamos a ver hoy, y esas eras nos fueron atravesando por distintos niveles de conciencia. Y a su vez, mismo nosotros, dentro de cada era, se puede seguir subdividiendo en distintos niveles y procesos. En esas subdivisiones siempre se ve el número 7, por eso también los 7 chakras, 7 eras, y es un número que se ve muy reflejado con las escalas musicales, en donde son 7 notas y la octava representa la primera nota de la octava que sigue. Y esto es exactamente lo mismo. Cuando uno alcanza el nivel de conciencia, digamos, número 7, accede al 8, pero en realidad es el primero de la próxima era, de la próxima evolución. Y así el proceso es infinito. Entonces es importante, para poder entender esta información, que no podemos concebir al tiempo de manera lineal, como lo veníamos pensando, como nos fue instruido, digamos, sino que el tiempo más bien lo tenemos que empezar a concebir como un bucle, si lo queremos seguir manteniendo como concepto, porque si lo pensamos de manera lineal nos va a representar una traba para poder entender toda esta información, en la cual, para explicar ciertas eras, no está el concepto del tiempo. Podemos hablar de eones al principio, que un eón es 1000 millones de años. Entonces al principio vamos a estar hablando de eones como para tener una idea nosotros, pero que sepan eso, que en las eras más primitivas no existía el tiempo como lo conocemos hoy y no se percibía de la misma forma. Y también que mucha de la existencia sucedía en lo que hoy conocemos como el astral, y lo que se veía representado en la Tierra materialmente era otra cosa, era como consecuencia de todo lo que estaba sucediendo astralmente, hasta que en un momento se densificó tanto que llegamos a donde estamos hoy, que es lo más bajo de la materia, de la densidad de esa energía. Entonces ahora estamos totalmente conscientes de que existe lo terrenal y existe lo astral, pero nuestro trabajo es empezar a integrar eso y a poder usarlo a nuestro favor acá en la Tierra para empezar a evolucionar y volver a subir de conciencia. Esto de la creación, bueno, es una energía que simplemente existe y se dio cuenta que existía a través de tener ese pensamiento de yo soy. Por eso las meditaciones de yo soy son tan poderosas, porque se dice como que es lo primero que existió, una energía que dijo yo soy. Y esa vibración de pensamiento fue un sonido, que el primer sonido que se generó fue el Om, por eso también se usa como un mantra. Y a su vez esa vibración emitió un rayo de luz. Entonces esa conciencia que se dio cuenta que existía y que dijo yo soy, y cuando hizo Om salió un rayo de luz, se dio cuenta que ese rayo de luz podía emitirlo en distintas direcciones. Entonces lo pudo hacer para adelante, para atrás, a los costados y en diagonal. Y después se dio cuenta que si se movía por esas líneas y se paraba de una línea y volvía a hacer todo el mismo proceso, se generaban puntos y que se iban uniendo y hacían una esfera. Ahí fue cuando empezó todo lo de la geometría sagrada, que por eso es que las secuencias de Pi y de Fibonacci están en todo, o sea, en la naturaleza, desde lo micro hasta lo macro, como las galaxias. Y todo empieza con los espirales. Es esa energía
que se empezó como a dirigir y que empezó a través de unir esos puntos a generar como movimientos circulares. Ahora, este espiral lo que representa es la caída de conciencia. Cuando se va haciendo más pequeño, es la caída de conciencia y después vuelve a crearse otro espiral y es la subida de conciencia. Y este proceso ocurre todo el tiempo. De manera que esos son los conceptos que más quiero que retengan en este momento, ¿no? Lo del tiempo, que no lo vamos a abarcar como un tiempo lineal, y lo de que todo es energía y que todo es exactamente lo mismo en el macro que en lo micro. Bien, como dijimos, el fin de que esta conciencia se haya empezado a dividir es justamente conocerse, es como yo soy, pero ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Y qué soy capaz de hacer? Entonces empezó primero en lo que se conoce como la era polaria, que tiene que ver con estar todavía todos siendo parte de la misma conciencia, que en nuestro sistema, hablándolo dentro como decir de nuestra octava, es el sol. El sol es nuestro, por eso se dice que el sol es el padre. El sol es nuestro padre, el sol es quien manifestó a través de su propia conciencia los planetas, quien manifestó a Gaia, a la Tierra en donde estamos, y por ende quien nos manifiesta a nosotros. Entonces, en la primera era, que es la era polaria, estamos todavía siendo parte de esa conciencia, pero estamos ya proyectando querer ser otra cosa. ¿Qué más puedo ser aparte de esto? Rudolf Steiner en sus escritos explica cuando él tuvo percepciones de estar ahí, en esa era, y dice que los seres eran como totalmente sin límites, o sea, no había nada corpóreo, claramente no había nada material, sino que lo describe con una metáfora como que era un gas, era una mezcla de aire y agua, era como un vapor, pero tampoco como lo conocemos hoy, fue como lo más cercano a lo que él pudo percibir, y explica que el sol, si bien lo vemos como una bola de fuego, que cuando al tacto como que no quema, que es luz nada más, es una ilusión. Entonces los seres, él los veía como seres así de fuego, digamos como llamas, pero vaporosas. ¿Y qué pasa? Cuando se va condensando, que esto, ¿no?, va bajando de conciencia, va creando los otros planetas y se va produciendo también como un cambio de estado, como si lo pensáramos en agua. Entonces ahí en el Sol, en la era polaria, era todo gaseoso. Y después, cuando va pasando por las otras eras, se va haciendo agua y después se va congelando, que esa sería ya la era de Atlantis. Y ahora estamos volviendo, estamos como descongelándonos para volver a hacer ese vapor. Entonces estamos como si fuera una U, estamos en la parte de abajo, en la base. Entonces, para entender también que no es que se pasa de una era a la otra como de un momento para el otro, como decir, bueno, a partir de mañana ya es la era polar, sino que se van conviviendo, así como hoy convivimos personas con distintos estados de conciencia. Esto sucedió siempre. Y en un libro que se llama El antiguo secreto de la flor de la vida, lo describen como justamente si fueran pétalos. Hermoso mi dibujo. Y la idea es que, por ejemplo, esta fue la primera era, que fue la era polaria. Acá estaba el Sol. Somos todos parte del Sol. Y hubo seres que eligieron como seguir siendo Sol, nada más, y que por eso se sigue manteniendo. Pero hubo otros seres acá en el medio que empezaron, yo quiero ser otra cosa. Entonces acá se empieza a gestar la era número 2, que por este periodo, digamos, como que coexisten y conviven.
Ahora, en esta era que se llama Polaria, hace referencia, en la etimología de la palabra hace referencia a los polos, es algo que habita los polos. Y esto a mí me lleva a justamente representar la unidad, porque son unos seres que están habitando los polos, pero al mismo tiempo. Entonces eso es lo que los hace ser uno. Ahora, se empiezan a dividir. Hay seres que eligen ya no seguir siendo sol nada más, sino empezar a ver, bueno, qué otra cosa puedo ser. Y acá es donde se genera la segunda era, que es la era hiperbórea. En esta era, que también si nos vamos a la etimología de la palabra significa polo norte y significa como más allá del norte, se empiezan a materializar, ¿sí? Cuanto más bajamos acá, tenemos la materia. Entonces de repente ya no eran algo gaseoso nada más. Empezaron a tener como una textura gelatinosa o algo que se puede representar en la naturaleza como, por ejemplo, la lava, el magma, como ese tipo de expresión, que refiere a los minerales. Entonces, de estas conciencias hubo algunas que decidieron ser minerales, ser cristales, y también en esta segunda era se empieza a crear la conciencia de los elementos. Que eso, bueno, en otro material habla de este proceso de evolución según los niveles de conciencia. Este sería el primer nivel de conciencia, que es el de los elementos. Ahora, esos elementos empiezan a combinarse también, y ocurrió exactamente lo mismo. Algunos decidieron seguir siendo elementos, y otros decidieron empezar a combinarse y ver qué más podían ser. Se fueron materializando aún más, y acá es cuando llegamos ya a la tercera era, que es la de Lemuria. Y en la era de Lemuria empieza como lo divertido. Acá tenemos como si fuera el yin y el yang, pero todo en unidad. Y acá ya lo vamos separando. Esta sería la energía yin y esta va a ser la energía yang, que es Atlantis. Entonces venimos de ser uno y estar todo integrado a un proceso de mitosis, de poder separarnos y dividirnos para experimentarnos. Y en ese proceso de mitosis, en donde un ser se separa del otro, guarda las memorias del ser del que provino. En la era de Lemuria, la energía que predominaba era la femenina. Y en la era de Atlantis, la que predominaba era la masculina. Entonces nosotros ahora estamos en la era de la Tierra, de Gaia, en donde en esta filosofía la llaman como la era post-Atlante, y es en donde estamos trabajando la integración de nuevo de estas dos energías. Bueno, ya pasamos por Lemuria, pasamos por Atlantis y ahora nosotros tenemos esta tarea de integrar esas energías. En Lemuria tanto en Lemuria como en Atlantis tenemos luz y sombra para poder hablar, ¿no? de conocer, bueno, qué tuvo de bueno, de positivo toda esta experiencia en Lemuria y qué tuvo de negativo, por lo cual tuvo que terminar. Y lo mismo pasó con Atlantis. Pero lo de Lemuria fue todo de manera orgánica, como que se completó el ciclo de aprendizaje y de evolución. En cambio en Atlantis hubo un quiebre que fue algo que no debería haber sucedido, sino que sucedió porque en esta era es cuando empieza a generarse el ego. Y intentaron adelantarse, digamos, a través del uso de la tecnología y se causaron sus propias catástrofes. Entonces, si bien no quedó nada tampoco de esa era en sí, somos la era post-Atlante, pero no somos una nueva era, somos como los mismos. Somos los mismos atlantes que todavía no superamos esta energía masculina, que acá representaba un patriarcado, entonces es lo que venimos a romper ahora. Algo importante que quiero resaltar de esto, me parece que está buenísimo poder meternos tipo
todo un día en Lemuria, todo un día en Atlantis, porque hay mucho para hablar y para poder entender los dos polos de las dos eras, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál fue la luz? ¿Qué aprendimos y qué tenemos que seguir manteniendo y revivir de Lemuria y qué de Atlantis? Pero este quiebre lo que ocasionó fue que generemos nosotros ahora un desvío, ¿no? Como que acá hubo un quiebre y hubo un montón de seres que empezaron a caer todavía más. Entonces acá se está generando, no sé si lo habrán escuchado, pero lo que se conoce como la octava esfera. Si lo vamos viendo acá, son 7 eras, son 7 esferas que representan el proceso de evolución. Y con este quiebre estamos generando la octava esfera, que la octava esfera refiere a todo lo tecnológico, o sea, el metaverso, todo lo virtual, la realidad virtual, todo eso que ya está sucediendo. Entonces ya hay personas que están yéndose para acá y no se dan cuenta que todo lo mismo que ellos están buscando generar con la tecnología es lo que nosotros estamos buscando ahora generar con la energía para poder volver a recordar cómo se hacía energéticamente, que es lo orgánico, es la manera natural. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tenemos que generar con la energía? ¿Qué es lo que vinimos a hacer? Bueno, venimos a activar nuestro Merkaba. No sé si conocen el Merkaba. Es un campo energético que nos rodea, que está representado por la energía femenina y la energía masculina, ¿sí? Pero esto tridimensional. Entonces, cuando uno enciende su Merkaba, que es ya haber trabajado los aprendizajes de todos los chakras, que ir atravesando los aprendizajes a través de los chakras es lo mismo que hacer esto a nivel planetario y colectivo, pero cada uno individualmente. Entonces, siendo conscientes de que este es el objetivo de nuestro ser humano, podemos entender cómo, concentrándonos en nuestro avance individual, estamos ayudando a la evolución del colectivo. Y estamos decidiendo también conscientemente hacia qué era nos vamos a mover nosotros, según lo que estamos haciendo. Entonces, si decidimos trabajar el Merkaba de manera orgánica y natural a través de nuestra energía, con meditaciones, con la respiración, lo vamos a poder activar. Y eso es lo que vemos en el cielo, que llamamos ovnis, que los podemos ver como luces. Las luces que vemos en el cielo que se mueven son los Merkabas, son seres que se trasladan con sus Merkabas activos. El Merkaba empieza a girar todo alrededor nuestro y se empieza a expandir. Y llega a un punto que se expande tanto y gira tan rápido que a la distancia lo único que se ve es como un orbe, es como si fuera un plato. Entonces, ese plato es lo que nosotros vemos como ovnis, sí, platillos voladores. Y a conciencia, uno cuando lo enciende se puede mover a otras dimensiones, puede tener interacción con seres de otras dimensiones también y obtener información. Que un dato súper interesante de Lemuria es que había una era dentro de Lemuria, ¿no? Tipo, en un momento teníamos físicamente, nos empezamos a materializar, nos empezamos a desarrollar cuerpos. Había seres que, los primeros seres, tenían expuesto solamente un ojo, eran como cíclopes, que era el tercer ojo. Pero ¿qué pasó? Se dieron cuenta que ellos con ese tercer ojo veían el mundo astral, pero estaban materializados. Entonces necesitaron desarrollar 2 ojos que simbolizaran la dualidad para poder ver lo bueno y lo malo y para poder ver en lo terrenal. Entonces, con el tiempo, ese tercer ojo fue como siendo ocultado físicamente, pero está dentro nuestro, que es la glándula pineal. Entonces, estamos acá hoy percibiendo la dualidad y en realidad esto, digamos, es una ilusión. Y si nosotros miramos hacia adentro, vamos a encontrar un laberinto al cual, si te animás a transitarlo y lo lográs transitar, vas a llegar
al conocimiento, pero a nivel sensación, a conectar con la unidad, que es ese único ojo, que es la glándula pineal que nos conecta con el recuerdo de esta fuente que somos y que nos permite experimentarlo en nuestro cuerpo físico. Entonces, digamos como que ese es el motivo de todas las personas que quieren activar la glándula pineal y demás, pero es un proceso que se da naturalmente. Uno puede hacer un montón de ejercicios para querer activarla, pero se va a activar cuando la persona esté preparada para poder absorber este conocimiento, para poder experimentarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En Lemuria ya casi todos tenían encendido, digamos, y naturalizado su Merkaba. Pero como esto se iba materializando cada vez más, cada vez se iba haciendo menos perceptible. Hasta que llegó en la era de Atlantis, usaban los cristales como tecnología. Usaban los cristales como pendrives para guardar información, y también los usaban para concentrar energía y usarlos como láseres. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a generar Merkabas sintéticos, porque no estaban pudiendo conectar con los suyos orgánicos. Y se dice que hubo 3 grandes fallos de ese experimento, que el primero fue el que dividió Atlantis en 3, y los otros 2 fueron ya los que desarrollaron toda la catástrofe de la inundación. Y bueno, ese es el motivo por el cual se destruyó esa civilización antes de tiempo. O sea, no tenía que haber sucedido. Y fue por el ego de los atlantes de querer desarrollar a nivel tecnológico algo que deberían haber hecho orgánicamente. Y ahora está sucediendo todo exactamente lo mismo. Que toda una parte de nuestra sociedad se inclina, digamos, hacia el desarrollo de la tecnología. Y bueno, hay un experimento que no recuerdo el nombre. Es más, no sé si se llama Filadelfia, me parece, que es del ejército, de un hombre que se ofreció para que le activaran el Merkaba con máquinas, obviamente, ¿no? Hasta podían medir el rango de lo que conoceríamos hoy como aura, de su aura con el Merkaba encendido, que era muchísimo, y él literalmente no podía acercarse porque le generaba un choque energético y no se podía acercar. Y bueno, el ejército lo empezó a desarrollar como un arma, en realidad. No tenía ningún tipo de fin de investigación ni de avance humanitario. Podían desarrollar todo lo que hoy conocemos como habilidades psíquicas, pero ellos lo usaban como armas. Entonces, todo esto son cosas que el gobierno sabe, que el ejército sabe, toda esta información que estoy dando ellos lo saben. El tema es cómo lo están usando y por qué no es de público conocimiento todo esto, sino que solo lo encuentra el que empieza a buscar muy, muy profundo, porque obviamente no quieren que sepamos que todos somos capaces de lograrlo y de manera orgánica, y no necesitamos nada más que nuestra conciencia. Y todo este material simplemente te va despertando algo a nivel de las células, como esto que decíamos, ¿no? Nos fuimos dividiendo, nosotros seguimos teniendo células en nuestro cuerpo físico que tienen que ver con todas estas eras y tienen toda esta sabiduría. Entonces, toda esta información, que es escuchar palabras, en realidad es una vibración que les está ingresando en este momento en sus células y les está despertando este circuito, poniendo conciencia en cómo funciona y que sepan, digamos, todo lo que podemos lograr si nos enfocamos en atravesar todos estos aprendizajes. Ahora, hablando de chakras, la era de Lemuria sería el chakra sacro, ¿sí? El primero es el raíz. El raíz vendría a ser el hiperbórea, que tiene que ver con los minerales, con la conciencia más baja de la manifestación de la tierra, de Gaia. El segundo es el de Lemuria, es el sacro,
que tiene que ver con la energía femenina y la energía de la creación. Entonces ahí fue todo como muy hermoso por un lado, porque nos dimos cuenta de todo lo que podíamos llegar a hacer, pero por otro lado fue muy caótico, porque no había reglas. Era solamente el primer principio del mentalismo, que era el pensamiento, de que todo es pensamiento. Entonces todo lo creaban, si lo pensaban lo podían crear. Y bueno, lo creaban, y creaban todo y había demasiada diversidad. Y en Atlantis empezamos a desarrollar el plexo, que tiene que ver con el ego. Entonces ahora en el planeta Tierra estamos, que la Tierra estaría acá todavía, porque no atravesamos, no aprobamos la prueba de Atlantis, así que como planeta Tierra estamos acá. Estamos en el chakra del corazón, que es el de integrar esta energía masculina de Atlantis con la energía femenina de Lemuria, aprender a ponerle orden a esa creación, a ponerle estructura, a darle un propósito y a poder avanzar, como empezar a crear historias también, porque en Lemuria era como que todos vivían, se dice que eran como niños eternos, de hecho no vivían, no quiero decir años, porque en años, como conocemos hoy, vivían 17.000 años, pero a nivel conciencia o intelectualmente, como podríamos decir, eran niños, eran súper libres, súper creativos y no tenían responsabilidades de nada y no tenían un propósito, simplemente existían. En cambio en Atlantis ya era como no, se embarcaban en aventuras, iban a investigar, querían crear otro tipo de cosas que no sabían cómo hacerlo y tenían que buscar otros recursos también. Empezaron a desarrollar ya a nivel físico, tenía que ver con qué nos es útil para lo que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, en Lemuria la mayoría de los seres tenían 4 dedos y en Atlantis ya se definió tener 5, pero tenía todo un concepto de que, bueno, vamos a hacer 5 razas. Entonces, a partir de cada parte del cuerpo, como la conocemos hoy, tiene como una raíz de simbología desde los atlantes, de que fue una decisión que tomaron. Es como nada es arbitrario. Y la idea es esta, que empecemos a tomar conciencia de en dónde estamos. Después vamos a ver las que siguen, pero lo importante es que hoy puedan entender que estamos recuperándonos de una caída, de un quiebre que tuvo que ver con el mal uso de la tecnología, y que la idea es que podamos ser conscientes de eso, ¿no? De no volver a caer en lo mismo, de seguir apostando por lo orgánico, de seguir conectando con nuestro propio poder, de aprender a generar nuestra propia fuente de energía interior, y también de entender que esta octava esfera ya existe y que hay personas que ya están ahí o que van a elegir seguir ese camino, y que son elecciones, y que son elecciones que no se ven como buenas o malas, sino como que son necesarias es necesario que caigan acá para darse cuenta que tenían que subir. Algunos se dan cuenta acá, algunos se dan cuenta acá, otros necesitan caer para darse cuenta que tienen que subir, pero estamos yendo todos hacia el mismo lugar. Supuestamente no, la Tierra en la 3D y la Tierra en la 5D. Que en realidad es la misma Tierra, solo que dentro de ella hay personas que tienen la conciencia en la 3D y otras personas que tienen la conciencia en la 5D. Bueno, esto es lo mismo. Lo de la octava esfera, todo está ocurriendo ahora en el mismo momento, al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hay dentro de esta octava esfera que nos está como así, ¿no? Como tomando a las otras dos? Hay una corriente que se llama, bueno, está lo del metaverso, y hay una corriente que se llama transhumanismo, que tiene que ver con las personas que desarrollan
que quieren desarrollar habilidades psíquicas, pero a través de lo tecnológico. Por ejemplo, Elon Musk, que quiere poner ese chip en el cerebro para poder hablarse. Eso es la telepatía. Entonces todo lo que a él se le ocurra en realidad ya existe, pero a nivel energético. Y él lo sabe, pero como no tiene la capacidad, no tiene su conexión para poder lograrlo, es como que está tratando de generar una alternativa para todas las personas que están tan dormidas que no pueden conectar con su energía y no pueden lograr esto de manera orgánica. Entonces va a haber un montón todavía, muchos más de desarrollos tecnológicos que van a ser mal utilizados, por así decirlo, como también esto de los viajes al espacio. O sea, todavía ni siquiera estás pudiendo salvar esta civilización y querés ir a otro planeta a arruinarlo, a explotarlo. Y por qué, no sé, a través de los telescopios tampoco se ve la vida, no sé, en Venus, que hay venusianos, y bueno, ¿por qué no se los ve? Porque vibran tan rápido, nosotros estamos acá queriendo ver seres de acá. Entonces es como no, la única forma de verlos y de contactar con ellos es dentro nuestro, mirando con la glándula pineal, cerrando los ojos y mirando hacia adentro, que es esta conexión, que es activando nuestro Merkaba. Nosotros podemos visitar esos otros planetas que se van a dar cuenta son las nuevas escuelas místicas. O sea, todos estos místicos ocultistas que yo estuve leyendo tuvieron procesos muy similares. A través de meditaciones o ellos mismos sin saberlo, estaban conectando con otras esferas de conocimiento, con otras densidades y estaban obteniendo información de ahí. Y es muy loco como son muchos de diferentes épocas y tienen cosas muy similares, por ejemplo, de cómo explican las eras, de cómo explican la evolución y de cómo explican esto, que era una predicción en el 1800, que esto iba a suceder y está sucediendo ahora a partir del 2012. Ese fue como también la predicción de los mayas, ¿no? A partir del 2012 nosotros tendríamos que haber ya empezado a pasar la nueva era, que es la que se conoce como la Nueva Jerusalén, y nos quedamos acá atascados. Es como, no, bueno, pará, hay que retrasar todo y cada uno tiene que empezar también a despertar para tomar su propia elección consciente de, bueno, estamos acá, después de todo este lío que pasó, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde elegimos ir? Y estamos acá, está Gaia con toda su creación y se encuentra ella misma con que dentro de sí misma hay seres que quieren distintas cosas. Mismo como nosotros, si lo llevamos dentro nuestro, tenemos distintas emociones y tenemos distintas opiniones sobre una misma situación a veces. Entonces, a nivel colectivo, es un momento muy importante. Estamos todos acá, decidimos encarnar en un momento muy mágico, porque es un momento bisagra, como lo podrán ver acá. Así que ahí estamos. Y bueno, dentro de eso del transhumanismo se puede ver mucho la modificación genética, esto de avalar a las personas trans, de cómo al quitarse órganos, en realidad lo que hacen es quitarse chakras. Entonces van perdiendo la capacidad de hacer esto. Entonces también vas entendiendo por qué a nivel social fueron acaparando lugar y apoyo en la sociedad, lo mismo que los homosexuales, los casamientos, como se aprueba porque va con el plan de la agenda, de seguir como desorganizando nuestra energía, de seguir desenfocándonos de lo que es importante, de seguir generando esa especie de caos, bueno, que se entretengan entre ellos, mientras nosotros seguimos acá intentando hacer el mercado sintético. Y bueno, entonces hay un montón para hablar de esto, que sé que es súper para debatir. De hecho, yo me planteé mi propia orientación, mi propio sentir sexual con toda esta información que me llegó y le encuentro mucho sentido. Entonces hay cosas que tal vez era como wow, me chocaron un montón, pero lo entiendo, tiene lógica, o sea, siguiendo esta línea de pensamiento tiene mucha lógica, porque si vos venís desde civilizaciones trabajando tu sacro, trabajando tu plexo, si vos literalmente te sacás órganos que tienen que ver, por ejemplo, con ese chakra de la creación, te vas a encontrar con un desequilibrio, porque la energía ya no fluye.
nunca te va a poder llegar a subir hacia el corazón. A menos que la persona tenga esta conciencia y haga todo un trabajo espiritual a conciencia para poder elevar la energía. Pero la mayoría de la gente que llega a extirparse un órgano del cuerpo por esa distorsión que se le genera a nivel energético, no hacen este camino. Ojalá que lo hagan, ojalá que vean este video y que lo hagan. Pero es muy interesante poder hablar de esto desde la energía porque tiene sentido. Cosas que hoy por ahí no las entendemos y que siento, después de yo haber leído ese material y empezar a ver las personas que como que militan, digamos, ¿no? Por estas causas, como que, claro, nada tiene sentido de lo que están militando. Entonces es eso, como siento que cada vez nos están tratando de llevar más hacia acá abajo, ¿no? Para que ni siquiera en la 3D puedas estar avanzando dentro de lo que se puede. Así que bueno, hacerlos conscientes de eso. Y mi idea la próxima es poder presentar, así como presenté hoy, las que siguen, que es hacia donde nos estamos moviendo, que es en realidad volver al sol, ¿sí? Es como un ciclo. Y después a partir de eso me gustaría ir metiéndome en cada una de las eras para explorar bien cuáles fueron los aprendizajes en sí de cada una de esas eras y cómo se relaciona con los aprendizajes que vamos teniendo nosotros en nuestra experiencia, que es súper breve, si lo vemos a comparación de esto, a través de nuestros chakras, porque a lo largo de la vida vamos atravesando circunstancias y experiencias que van trabajando nuestros chakras y eso también sucede de manera orgánica. Entonces esto de activar la kundalini, que es cuando ya la energía fluye hasta la coronilla, pasa por todos los chakras, uno puede también rebuscar ejercicios y hacer un montón de cosas, pero si tu ser no está preparado, no va a suceder, porque cada chakra representa acceder a un nivel de conciencia. Y eso representa cambiar conceptos para manejarte en la vida. Que, por ejemplo, el amor, para una persona que se maneja desde el chakra raíz, que tiene que ver con los impulsos, para esa persona el amor va a ser acostarse con cualquiera porque lo asocia con el placer. Ahora, desde el plexo, que es la energía masculina, que tiene que ver con el ego, ya ahí el amor tiene que ver con la manipulación, con mi poder por sobre el otro. Y ahora, si me voy al corazón, no, pará, el amor es el equilibrio de todo esto. Es un poco de placer, no es manipulación, sino es como una mezcla de vulnerabilidad con, bueno, me dejo dirigir por el otro, pero porque sé que me está llevando a donde quiero ir. Entonces, ahí solamente, por ejemplo, en el concepto del amor, según cómo vamos experimentando en la vida, si nos cruzamos una persona violenta, si nos cruzamos una persona que solo nos quiso por placer sexual, hasta que nos cruzamos con una persona que, wow, che, nos valora todo. Entonces ahí vos vas como subiendo de conciencia. Incluso si te cruzaste a alguien que te revaloraba, pero vos estabas vibrando desde el placer, tampoco pudiste encontrarte con esa persona, porque necesitabas atravesar todo este proceso. Entonces no hay manera de saltarlo. Esto se llama bypass espiritual. No hay manera de saltarse aprendizajes. Y eso es lo que están intentando hacer con la tecnología. Quieren saltarse aprendizajes. Flashean que desviándose van a poder llegar más rápido. Y la realidad es que no. Así que bueno. Eso es todo por hoy. ¿Puedes mencionar las otras eras que siguen? Sí, tienen que ver, Rudolf Steiner le puso los nombres de planetas que representan la energía que tiene el aprendizaje, ¿no? Digamos, o las virtudes también. Entonces, esto en la Biblia y en otras corrientes también lo mencionan mucho como la Nueva Jerusalén. De hecho, acá en Capilla están haciendo muchas activaciones de la Nueva Jerusalén y hay una ahora en octubre. Hay un lugar que se llama la Nueva Jerusalén. ¿Acá en Capilla? ¿Qué es tipo un pueblo? No, la casa, no me acuerdo el nombre de ella, pero le llamó Nueva Jerusalén. Es un lugar donde arma comunidad, 2 hectáreas, algo así, cerca del dique. Bueno, eso.
en distintos puntos del mundo se empieza a gestar eso, ¿no? Como, bueno, personas que ya conscientemente se quieren adelantar, digamos, quieren empezar a crear, a habitar esta nueva era. Y estamos acá, en esta partecita del pétalo, digamos, ¿no? Estamos eligiendo si queremos avanzar o si nos queremos quedar acá, que también está bien, o sea, nada está mal ni bien, sino que es una cuestión de elegir a conciencia según lo que cada uno quiera hacer. ¿Es la división práctica entre quinta y tercera dimensión? Porque no me imagino que van a seguir habitando las dos. Digamos, por ahora sí, como decías, pero en algún momento se dividen. Nueva Jerusalén sería la quinta, quizás. Exacto. La Nueva Jerusalén sería lo que es la quinta dimensión, o sea, sería como el comienzo de este pétalo. ¿Y ahí ya no va a haber gente en tercera, digamos? Estaríamos todos en otro No, estado. porque la tercera dimensión está acá. Y esta ya es la quinta. Cuando estemos en la Nueva Jerusalén, entonces ya no habría, estaríamos todos de quinta. Sí, a ver, no se genera una división. Ahora. Es como decirte, yo voy a Buenos Aires y veo a todos en la vorágine de la ciudad y para mí eso es la tercera dimensión. Y yo vengo acá y nos veo a nosotros hablando de estas cosas, para mí esto es la quinta dimensión. ¿Entendés? Y estamos todos conviviendo. Ahora estamos conviviendo, pero Ujú. más adelante ya no habría gente de tercera. Exacto, así como no hay más gente de Lemuria y como ya ahora no hay más gente de Atlantis. Okay. Pero esto, hablando, ni lo vamos a ver. O sea, esto tiene que pasar miles de millones de años también como para... Ok. El tema es que esta creación de la octava esfera está acelerando este proceso. Está haciendo más evidente la separación entre las personas de la 3D y de la 5D. Entonces, realmente no sabemos. Si antes eran por ahí 12 eones, ahora capaz que sean miles de años, no millones. Claro. Ni idea, pero bueno. Bien, después, en cuanto a los planetas, acá lo asocia con Júpiter, lo que sería la Nueva Jerusalén. ¿El chakra de laringe? El chakra, claro. Sí, es como que se va subiendo de chakras. Sería el garganta, el tercer ojo y el corona. Bueno, y después sigue Mercurio, que esto es la particularidad de Mercurio, es que dentro de los planetas es el arquetipo que simboliza lo andrógino. Entonces, cuando lleguemos a esta era, digamos, tiene un paralelismo con Lemuria, que no había sexos, no había géneros. O sea, éramos todos una misma entidad que no tenía esta división. Que volvemos a integrar. Eso. Claro, está totalmente integrado. Júpiter para mí, desde mi visión, vendría a ser como la preparación para la integración en sí. La integración ya materializada va a ser en esa era de Mercurio. Pero antes es como... No sé, yo todavía lo concibo muy desde acá. No puedo percibirlo cómo va a ser Júpiter ya habitado totalmente en la quinta D. También la ley del tiempo, el Kin Maya trae eso, que sería la energía eléctrica y la energía de luz, que es femenino masculino. Magnética, y ¿no? Luego, claro, por lo menos según el Kin, luz y magnetismo, digámoslo así. Y es la base del triángulo. Y el tercero es la unión de esas dos y luego están integrados, como viene después del triángulo. Sería esos tres, Yin, Yang, después la preparación, como decís, digamos donde hacen cónjugos, Claro, donde se unen y luego ya está integrado. exacto. Sí, por eso a mí me gusta mucho esta explicación como pétalos, porque no hay un corte, no hay una división, sino que hay un proceso en el medio. Así que, bueno, el tiempo también se va modificando, el concepto del tiempo. Acá, como decíamos, en Lemuria recién se empezó a tener una especie de concepción del tiempo, pero no como lo tenemos ahora. En cambio, en Atlantis ya sí se regían por el tiempo porque les era útil, era una herramienta y ya empezaban a diferenciar lo que era pasado de futuro. Pero antes, en Lemuria era como un eterno presente, un eterno vivir la hora. Bien, y el último... Rudolf dice que es un planeta Vulcano que todavía no es visible porque justamente está en una vibración mucho más elevada de la que podemos percibir, pero que en cuanto nosotros vayamos acercándonos
en nivel de conciencia, en cuanto vayamos elevándonos, van a empezar esto que está sucediendo igual, ¿no? Que están apareciendo como nuevos planetas. Y bueno, va a aparecer uno muy cerca a nuestro que se llama Vulcano, y que tiene como la representación de la integración del Sol, de la integración de ese conocimiento. A ver, hay algo que se supone que sucede, que lo podemos ver como este mismo ciclo, pero en lo que es nuestra vida. Cuando uno nace con los chakras los más bajos activos, porque son los de la supervivencia, el raíz. Y a medida que va teniendo experiencias en la vida, va activando más. Cuando uno activa un chakra, el chakra es una esfera que alberga luz. Entonces recibís ese conocimiento, la luz es conocimiento, es sabiduría. Entonces recibís ese conocimiento y lo vas albergando en el chakra. Y el chakra se va expandiendo cada vez más, cada vez más. Y cuanto vos más conocimiento de esa información que tenés vas aplicando, más sabiduría se va generando. Y eso se te va expandiendo como a nivel áurico, digamos. Y uno, cuando se muere, cuando trasciende, cuando deja el cuerpo físico, habita solamente su cuerpo de luz. Entonces vos te vas a ver en el astral según la cantidad de luz que hayas adquirido durante toda la experiencia terrenal. Que podríamos decir que es todo esto, ¿no? Tuvimos toda esta experiencia, listo, acá murió nuestro cuerpo físico y ahora estamos en esta era. Es en donde vienen a evaluarte, digamos, qué nivel de luz tenés y te empiezan como a flashear con más info de, bueno, a ver qué tanta luz, qué tanta más información podés soportar. Y según esa información que puedas soportar, es según la encarnación en la era a la que volvés, para poder repasar esos conocimientos o tener nuevos aprendizajes, o incluso, por ende no es lineal y es infinito. Porque si bien por ahí aprobaste esta era, todo este circuito, bueno, pero como decíamos, son 7 eras y la octava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y la octava va a ser la primera de otra galaxia que ni conocemos. Entonces vos pudiste haber terminado tu aprendizaje acá y ya está, y ahora te graduaste, pero no termina nunca. Entonces, ¿cuál es esta graduación? Nosotros vamos a terminar de todo este proceso siendo ángeles, que no son los ángeles como los pinta la religión. Los ángeles son energía, son pulsos energéticos que simbolizan las virtudes. Por ejemplo, la paz, lo que tenga que ver con, no sé, la verdad, todas virtudes que fuimos aprendiendo hasta que uno elige una y se personifica. Los esenios hacen todo su Exacto. trabajo, los ángeles de la alegría. Sí, por eso también resoné muchísimo con los esenios. Y por eso me encanta esta filosofía, la teosofía, como que muchas cosas que me venían resonando por separado, de repente encontré esta filosofía que fue como wow, engloba el 90% de las cosas que me hacían sentido. Y bueno, después también se puede esto empezar a ligar con las metáforas que impone la religión, como esto de los ángeles. Los ángeles que no tienen que ver con un ser con alas, sino con una metáfora de que nosotros al trabajar nuestros chakras nos estamos creando nuestras propias alas, nos estamos ganando las alas. Y todo este impulso, que es una caída de conciencia, se llama energía luciférica. Lo que sería la energía satánica está acá abajo, en la octava esfera, Satán. Y esto sería la energía crística, que no tiene que ver con un Cristo Jesús. Claro. Tiene que ver con la energía cristalina, con despertar el Cristo dentro nuestro, la energía más pura nuestra. Que culmina en corona. No culmina en corona, sino que es un conjunto, la energía, el Cristo, desde lo que yo siento. Cuando el chakra se llega a expandir, llega a cierto punto que se dice que se cristaliza. ¿Viste como el agua cuando se congela, que la molécula se hace como un cristal y es único? Entonces nosotros cuando cristalizamos conocimiento en un chakra, generamos como una huella digital. Es único ese patrón de cristalización del chakra. Entonces, es como que cuando ya tenés el chakra cristalizado,
Cristo ya, la energía crística ya está en ese chakra. Entonces para mí despertar el Cristo en uno es cuando ya en todos los chakras, no que culmine en el corona, sino como que en todos, porque a veces también los puedes ir trabajando en desorden, que no es lo natural, pero a veces uno se esfuerza o se expone a cosas que no. Y esto también, ¿no? Quiere hacer esos bypass espiritual que se quiere saltar y trabajas más un chakra que el otro y hasta que eso no se equilibra no estás realmente habitando esa energía crística. Pero bueno, esa energía de Cristo, que es volver a la conciencia, es lo que nos hace encontrar el equilibrio entre la materia y lo espiritual y poder crear acá y hacer alquimia desde nuestras emociones, nuestros pensamientos, hasta poder en algún momento hacer realmente alquimia en la materia. Volver a esto de pensar algo y poder materializarlo, que también van a pasar millones de años, así que no te ilusiones. Che, si el tiempo no existe, ¿ya llegamos al sol? Y acá sí, estamos acá, pero ya estamos. Estamos allá, así que De hecho, si ya estamos en el, si vos ya te sentís en el sol, que fue algo re loco también que me pasó en un flash que también te lo compartí, Gaby, un día que no sabía ni cómo explicarlo. Cuando te metes en la conciencia creadora, entendés que es toda una ilusión. Tipo, yo te creé a vos, yo te creé a vos, yo te creé a vos, y me estoy experimentando y entras en un flash de que no hay nadie, estás solo, sos solo vos creando cosas. Pero a la vez sos ese creador, pero a la vez en este momento elegís tener tu conciencia en un fractal, en un fragmento. Entonces ahí está el equilibrio. Ahí está lo que sería el ego espiritual, ¿no? El ego espiritual sería caer en que, ay, sí, soy Dios, soy el creador y, bueno, me creo súper poderoso con mis poderes espirituales. Y la idea es, no, tenés que creer eso para entender de qué sos capaz para poder empezar a hacer algo diferente con tu propia energía. No para dirigir la de los demás, sino para hacer algo diferente con la tuya y empezar a esto, a ver, bueno, a ver qué puedo hacer, qué puedo crear en mi vida. Muy curioso lo que dijiste antes, ¿no? De desviarnos de esta organización y desorganizarnos, y que el último virus, el virus que conoce la humanidad, ¿cómo se llama? coronavirus. De la corona. Muy curioso. El corona. Como enfermarnos. Sí, es eso. Pero bueno, ya también llega un punto en el que hubo un momento, yo lo sentí muy fuerte como el tironeo, ¿no? De la 5D y la 3D. Como a mí se me presentaba muy fuerte eso. Como que tenía que elegir. Era muy obvio que esta situación era re 3D y esta situación era 5D y era como, bueno, sí quiero esto, pero no sé. Y ya siento que lo de la pandemia fue algo que no nos dejó, no nos podíamos hacer los boludos ya. Era como, No, date cuenta. el que estaba en la 5D terminó de pasar, el que estaba interesado, digamos, se terminó de meter, y el que todavía sigue ahí como atorado en el sufrimiento, que en realidad es eso, la 3D es creer que el sufrimiento es real. Pasa que también a esas personas muy 3D les querés explicar esto y flashean que la Tierra se va a dividir. ¿Estás loco? Es como, ¿Qué me estás hablando? ¿Esto qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde la ciencia habla de esto? claro, Dame evidencia. Es muy complicado. sí. Qué fuerte. Por eso no es entender tanto, sino sentirlo. Y sí, no hay evidencia de nada de esto, pero lo escuchás Sí, y lo sentís. ahora, Y a mí me pasa, yo no lo estoy pensando con la mente, yo lo siento y siento que así es. Vos me estás confirmando algo interno, me resuena como el mismo... te ata pasito de cabos, guitarra, digo yo. sí. Me ata cabos. Ahora, práctico. ¿Qué hago yo con mi existencia? Tengo 33 años, vivo en un pueblito, tengo acá el materialismo y acá la espiritualidad. ¿Cómo existo en este mundo sin utilizar la tecnología, sin ser parte del sistema? Es que no es sin utilizarlo, es saber Vos que lo no están estás creando entendiendo. con este propósito. Pero vos elegís cómo usarlo, porque como estaba poniendo acá,
hay una parte que no es como que afecta, sino como que una parte que nos sirve. Por ejemplo esto. Vamos a estar jugando un jueguito 2 horas en vez de estar acá. Claro, Entonces no estás atrapado en eso. es cómo la usás. Acá lo que estoy exponiendo es cuál es la intención de la creación de esas cosas, ¿no? El otro día vi que crearon unos anteojos que generan como un holograma, por ejemplo, para personas sordas. Por ejemplo, vos me estás hablando y yo con esos anteojos veo en los anteojos lo que me estás diciendo. Es un flash, está buenísimo. Pero también mostraban que el 90% de las personas que los compraban no son personas sordas. Se estupidizan. Está bien, no importa eso. Como, ¿cómo hago yo una persona que veo esto? Lo siento, no necesito saber que es verdad. Ahora lo quiero aplicar en mi vida, siendo que ahí quiero ir yo. Como, ¿cómo lo hago práctico a esto? ¿Entendés? ¿Cómo lo introduzco en mi vida y continúo mi vida usando el materialismo, disfrutando la espiritualidad? Digamos, ¿en qué chakra debería enfocarme yo si no lo logro aplicar? Lo siento, tengo la conexión del sentir. Con mi corazón sé que lo que decís es verdad. Sí. Y ahora no lo estoy logrando hacer, no entender, no lo quiero entender. Pero quiero, ok, esto es así, listo, vivo de acuerdo a esto. No lo estoy logrando. ¿Dónde Claro. estoy trabado? ¿Cómo? ¿Entendés? Como, ¿qué paso sigo? Me pongo a leer de Merkabah, me pongo a meditar todos los días, cosas que hago y no... ¿Entendés? Es como... Puedo ralentizar mi respiración, pero después tengo un día de geminiano que... Geminitis aguda, que anda, sacame de ahí. Entonces, como... Es no real, termina siendo en algún lugar cuando yo activo mi mente. Exacto. Porque no me llevo a algún lugar diferente. Pero eso porque ahora lo estamos viendo a nivel colectivo. Entonces, obvio, no lo podés aplicar a tu vida. La otra vez, cuando estuvimos con Leo, después, digamos, de la exposición, él trajo temas personales y pudimos ir aplicando. Pero también porque la otra vez hablamos más de la dualidad. Entonces era como por ahí un poco más aplicable. Pero ahora, lo que sí también quiero sí traerte es, tipo, tenés tus chakras... horribles. Y cuando vos decís, no es como que hay un chakra específico, o sea, por ejemplo, el tema específico de cómo involucrar o cómo usar la tecnología, cómo ayornarme hasta donde me sirve y sacar un beneficio de eso que me sirva para mi expansión. Eso, esa energía de la tecnología, es una energía que está acá externa a vos y que para integrarla tiene que pasar por todos los chakras. No es un solo chakra. Entonces cada chakra, esto también lo vamos a ver más adelante, pero cada chakra tiene como una pregunta. Entonces el primero es ¿qué soy? Entonces la idea sería como responder cada una de esas preguntas respecto a la tecnología, ¿no? ¿Qué es la tecnología en tu vida? ¿Qué lugar va a ocupar? ¿Para qué te sirve? ¿En qué te ayuda con tu identidad? ¿En qué te ayuda con representar quién sos en este mundo terrenal, ¿no? ¿Cómo la usarías para que te represente? Siento que esas preguntas por ahí te pueden llevar a un trabajo más práctico de cómo integrar no solo la tecnología, sino cualquier energía que sientas vos de otra esfera o de otra densidad o de otra vibración. Y eso está buenísimo. Te agradezco un montón que lo hayas traído porque también nos abre a entender que no porque una energía sea de la tercera dimensión o porque una energía sea de la octava esfera o sea tecnológica o sea satánica o no sé qué, que nada de eso nos sirva. No, todo es parte nuestra, en cierta forma. Existe el bien y el mal. Exacto, y todo lo que vemos también forma parte de nosotros. Entonces, esto que estoy viendo, que no me gusta, ¿de qué manera me puede servir? Sí, es como utilizar la tecnología que no anule tus otras capacidades. Sino que las potencie. Y que no te... perdón, gracias. Y que no te tome como un vicio, ¿no? Porque la tecnología también es muy fácil enviciarse. Los niños ya realmente no sé en qué van a terminar. Está complicado. Porque, sí. Gracias.
A ustedes. ¿Algún concepto o algo que en lo que les haya surgido onda, me gustaría saber más de esto, o no entendí bien esto? O... El Merkaba. Sí, yo me noté eso también. Y la octava esfera. Bien. No entiendo si es la octava porque viene después del 7. La que está la octava de abajo, la octava de arriba. Exacto, es la octava de abajo. Sería Bajar. esto de... Exacto, sería retroceder una octava de aprendizajes. Ah, no es la siguiente. Exacto, fuera- te estás desviando. Como si fuera de do a si y ellos en el medio se fueran al do a si de abajo. Exacto, Claro, más. de un tono menor, en vez de un tono Voy a mayor. compartir lo que se llama el Tratado de las Esferas. El Tratado de las Esferas. El Tulio de Manetel, que es una de las encarnaciones del Cristo en la época de los Atlantes. Hermoso, re interesante. Igual lo dejo grabado, así que después lo pueden ver grabado y pueden ver el del otro día también, que lo grabé. Así van teniendo como una continuidad. Y la próxima, bueno, mi idea era eso, como terminar con esto de las eras, con esas que faltan de los planetas. Y después ya podemos empezar, si quieren, con los chakras. Y en el medio les voy tirando info del Merkaba y de la octava esfera. Dale, genial.